Entonces mi sobrino Diego, el cual no me quitó ojo durante toda la cena, abrió sigilosamente la puerta de mi habitación. El ruido de la puerta me despertó, pero afortunadamente no despertó a Julio, mi marido, quien dormía a mi lado plácidamente. Diego entró sin hacer ruido, de puntillas, abrió las sábanas y se acurrucó junto a mí. En ese momento yo estaba en el centro de la cama. A mi izquierda estaba mi marido totalmente dormido, y a mi derecha Diego. Comencemos desde el principio. Hola, me llamo Elisa y tengo 41 años. Mi marido Julio tiene 43 años, y nos conocimos cuando íbamos juntos a la secundaria. Él estaba en mi clase y siempre fue el chico popular. Es alto y en esa época jugaba al básquet. Yo era una chica más bien tímida y retraída que solo tenía una amiga. Julio siempre destacaba entre todos en la secundaria. Era el chico popular, el alma de cada reunión, y aunque éramos opuestos en muchos aspectos, algo en él me llamaba la atención. Sus ojos transmitían una energía que atraía a todos, mientras yo prefería pasar desapercibida. Él brillaba en el básquet, un deporte que amaba con pasión, mientras yo observaba desde la distancia, más cómoda en mi propio mundo. A medida que pasaban los años, nuestras vidas se entrelazaban de formas inesperadas. Julio, con su carisma innato, encontró un punto de conexión conmigo. A veces, en medio del bullicio del instituto, se acercaba para saludarme o hacer un comentario sobre la clase. Poco a poco, esos pequeños gestos se convirtieron en conversaciones más largas, descubriendo que, detrás de su popularidad, había una persona genuina y amable. Después de la secundaria, nuestros caminos tomaron rumbos distintos. Julio continuó con su pasión por el básquet, aunque poco a poco su interés por el derecho comenzó a despertar. Por mi parte, me sumergí en la fotografía, encontrando en las imágenes una forma de expresar lo que las palabras no podían. A pesar de la distancia física, manteníamos el contacto de manera esporádica. Cada vez que nos encontrábamos, descubríamos que esa conexión que nos unía en el pasado seguía presente. Manteníamos relaciones cuando nos veíamos. Fue entonces cuando, en una de esas noches, surgió algo más profundo entre nosotros, algo que no esperábamos pero que sentíamos con intensidad. Decidimos dar un paso adelante en nuestra relación y empezamos a salir. Descubrimos que, a pesar de nuestras diferencias, éramos complementarios, cada uno aportando algo único a la vida del otro. Poco tiempo después, nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares que habían sido testigos de nuestra historia desde el principio. A partir de ahí, formamos una familia hermosa. Julio, sin embargo, decidió sumergirse en su trabajo. Esa pasión que una vez compartimos por construir un hogar sólido y cálido se diluyó en su búsqueda interminable por el éxito profesional. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino un cambio paulatino que transformó nuestra relación. Nuestros hijos crecían y necesitaban a su padre. Anhelaban esos momentos de complicidad, los juegos en el parque, las risas antes de dormir. Pero Julio siempre estaba ausente, preocupado por reuniones, informes y proyectos. La familia quedó relegada en su lista de prioridades. Al principio, intenté comprenderlo. Sabía que su trabajo era importante, pero cada vez era más evidente que la balanza se inclinaba desproporcionadamente hacia un solo lado. Me esforcé por mantener la armonía en casa, pero la sensación de soledad crecía día a día. Hablé con Julio una y otra vez, expresé mis preocupaciones y el anhelo de tenerlo más presente en nuestras vidas. Pero su obsesión por el trabajo parecía inquebrantable. La chispa que alguna vez nos unió se desvanecía lentamente, y la tristeza se apoderaba de nuestros corazones. Intenté mantener la llama viva, recordándole los momentos que solíamos compartir, mostrándole fotos y cartas que hablaban de nuestro amor. Pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. El peso del trabajo lo había transformado en alguien distante, desconectado de lo que realmente importaba, nosotros, como familia. Con el tiempo empecé a sospechar de que Julio podría estar siendo infiel. Esto lo empecé a sospechar cuando una de las largas noches que se suponía que estaba en la oficina lo llamé. No contestó, así que llamé a su despacho y la secretaria confesó que mi marido se había marchado hace rato de la oficina.
¿Qué se suponía que hacía fuera de la oficina tan tarde y sin llegar a casa? Al día siguiente lo confronté y me dijo que había salido a dar un paseo para despejarse por la carga de trabajo, pero yo no lo creí. El descubrimiento fue como un golpe directo al corazón. Las sospechas que me atormentaban cobraron forma cuando, por casualidad, revisé el móvil de Julio. Entre correos y mensajes laborales, había conversaciones con su compañera de trabajo, Ana, que iban mucho más allá de lo profesional. Las noches en las que supuestamente se quedaba trabajando hasta tarde ahora tenían una explicación distinta. Los mensajes revelaban encuentros secretos, confidencias compartidas y palabras que eran solo para ella. El nudo en mi garganta era insoportable, el dolor y la traición se entrelazaban de una manera que hacía difícil respirar. No sabía cómo enfrentar esta situación. La sensación de haber sido traicionada por la persona en quien confiaba plenamente me dejó paralizada. Me enfrentaba a una encrucijada, lidiando con emociones encontradas. ¿Debía confrontarlo de inmediato o fingir ignorancia mientras procesaba lo que había descubierto? Las noches se volvieron interminables. Me debatía entre el deseo de confrontarlo y el temor de enfrentar una verdad que dolía profundamente. Quería creer que era un error, que las conversaciones eran solo malinterpretaciones, pero cada palabra escrita, cada plan oculto entre ellos, confirmaba lo que no quería aceptar. La sensación de haber perdido la confianza en la persona que consideraba mi compañero de vida era desgarradora. ¿Cómo podríamos reconstruir algo que ya estaba fracturado, ahora que se añadía la herida de la infidelidad? Las preguntas sin respuesta martillaban mi mente, y el futuro que habíamos planeado juntos se desvanecía ante mis ojos. El siguiente paso era incierto. ¿Podríamos superar esto como familia? ¿O la infidelidad había marcado el final de lo que alguna vez fuimos como pareja? La incertidumbre se apoderaba de mi corazón. Finalmente decidí dar el paso y confrontar a Julio sobre su infidelidad. Se echó a llorar y a rogarme que le perdonara y que nada se volvería a repetir. Después de llevar a cabo innumerables terapias decidí perdonar a Julio por el bien de mi familia y porque me encontraba muy perdida. Nada volvió a ser lo mismo. Entonces llegamos hasta hoy, la cena de Navidad en casa de mi hermana mayor, junto a su familia y mis padres. Nunca fui muy cercana a mi hermana. Ella era la mayor y la inteligente. Recibía toda la atención de mis padres. A mí me pegaba de pequeña y cuando éramos adolescentes siempre me hacía quedar mal delante de sus amigos. Mi hermana se casó a los 25 años con un multimillonario de California que conoció durante su posgrado. Se fueron a vivir los dos a Los Ángeles a una mansión de $2 millones. Vaya, mientras yo lidiaba con un infiel y ausente, mi hermanita, la que me acosaba, se pegaba a la vida de sus sueños en la tierra de las fiestas y los actores guapos. Juntos, mi hermana y su marido tuvieron a Diego, mi sobrino, que acababa de cumplir 18 años. En la fiesta del año pasado Diego parecía un preadolescente pequeño y más bien no muy atractivo. Pero este año no sé qué le habría pasado, que medía casi 1,90 m y tenía cuerpo de modelo de gimnasio. Además sus hormonas deberían estar bastante revolucionadas, pues nada más llegamos a casa de mi hermana, Diego me abrazó fuerte durante casi un minuto. Después me miró con cara de saber quién de las dos, mi hermana y yo, era la más guapa. Durante la cena, Diego se sentó a mi lado y estuvo toda la cena sin quitarme ojo de encima. Yo me sentí un poco incómoda, pero sinceramente me sentía bastante sonrojada en varias ocasiones. Parece que ni mi marido, ni mis padres, ni mi hermana y su marido se dieron cuenta de la química que había entre nosotros dos. Al momento de lavar los platos, me levanté para llevar los míos a la cocina. Diego me siguió con la excusa de que iba a la cocina a rellenar su vaso de agua que se había agotado. En la cocina no se cortó ni un solo pelo y después de besarme me dijo que esta noche, cuando todos los demás estuvieran acostados, él se pasaría por mi habitación para ver Netflix. En ese momento pensé en marcharme a mi casa con mi marido, pero después de acordarme con el tipo de persona con el que estaba casada, decidí quedarme y dejar que el destino hiciera su trabajo. A la hora de irnos a dormir mi hermana me recordó que disfrutara de la última noche que pasaría en su lujosa mansión, y que al día después me echaría a patadas a mi barrio pobre. Entonces yo sonreí y le dije que quizá esa noche me lo pasaría muy bien. Entonces llegó el momento. Como decía antes, Diego se encontraba en la misma cama que... Ya os podéis imaginar lo que pasó.
No dormimos en toda la noche. Diego se fue al amanecer a su habitación. No sé siquiera cómo pudimos pasar la noche juntos sin que mi marido Julio no se despertara. Aquí está mi venganza, le reproché mientras él se encontraba dormido. Pero esto no acabaría aquí. Estaba dispuesta a hacer que toda la familia, incluido mi marido, se enteraran de los encuentros de mi sobrino y yo. Ahora pondría en marcha mi plan para vengarme de una familia que siempre me repudió. Si el video tiene apoyo, subiré la segunda parte de mis numerosos siguientes encuentros con mi sobrino.